al rojo incandescente y luego pasamos por el centro de la placa internamente, ¿no? Abrimos y pasamos nuestra asa de siembra y se divide en dos sectores para evitar el pase de una bacteria de un lado a otro, de la bacteria de un lado a otro. Siempre ustedes tienen que ver, miren, el crecimiento del bacillus es invasivo, no así de la pseudomonas, aunque la pseudomonas es letal. Entonces, y luego inoculamos, puede ser solamente una línea, y van a ver pues que se va a producir esta reacción. Y acá hubo crecimiento, se inoculó con una estrella simple, un lado para cada especie, y luego se llevó a la estufa. A las 24 horas se observó este resultado y ustedes tenían que decir que Bacillus subtilis sí hidroliza el almidón, mientras que la pseudomonas no. No sé qué especies le figura, ustedes tienen que buscar el resultado. Escherichia Acá, coli. ya, era negativo, ¿no? Han averiguado, supongo, Sí, ¿sí? doctora, era el Escherichia coli. Quedaba Muy bien, negativo a la muy bien, garantía. muy bien. Acá tenemos, miren, todo esto lo he sacado yo en un corto tiempo de la web. Y ahí les he guardado el link, por ahí va a aparecer el link por si acaso quieran entrar. Están todas las reacciones del laboratorio y lo van a encontrar acá. Acá tenemos la producción de coagulasa, donde está mi cursor. Dice prueba en tubo. Miren, chicos, es la coagulasa. Entonces lo que hemos hecho es, se ha presentado, se ha separado el plasma de la sangre y lo hemos extraído y lo hemos puesto en un tubo. Acá está sin inóculo y acá se ha inoculado. Y al pasar el tiempo se formó este coágulo. ¿Debido a qué? Díganme, por favor. Debido a la producción de la A la gelatinasa, doctora. coagulasa. A coagulasa. Coagulasa. Estamos en la coagulasa. Ah, ya. Ahora, miren. Nosotros, al inclinar, vamos a observar de que se va a... Está horrible mi distribución, no sé qué ha pasado. Bueno, seguimos acá. Acá tenemos lo que es la práctica de Profesora, catalasa. Dime. profesora, en la pantalla, ¿cuál sería el que tiene la coagulasa? El que está a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Hay un coágulo en el tubo izquierdo, creo yo. Eso quiero Esa, que me explique porque no puedo ver. mi puntero, acá está. ¿Ve mi puntero? Sí. ¿Ven mi puntero? Sí, Chicos, doctora. ya, este es el coágulo. No lo veo su puntero, doctora. Doctora, Estoy disculpe, señalando ¿puede acercar en la izquierda. esquina inferior derecha? Ahí para poner así aproximadamente ahí. Se acerca un poco más. Ya, ahora, Ahora sí, doctora, se ve bien. este es el coágulo. Este es el coágulo. Esa formación opaca, esos copos que ven, son cúmulos de bacterias y que se ha desarrollado y a la vez ha producido la coagulasa, formando este coágulo en el plasma. La reacción la pueden ustedes obtener si son más observadores y ver qué reacción se dio en ese momento. Pero, ¿quién era positivo para coagulasa? La alumna que ¿Staphylococcus preguntó, aureus? Los cocosaurios. ya. ¿Ya lo vistes, alumnita que preguntó?
Sí, profesora. Ahora ya entendí, gracias. Muy bien. La catalasa. Si nosotros ponemos, miren chicos, a nosotros nos dan en el laboratorio tubos de prueba pequeñitos con cepitas. Cepas es una pequeña, tendrá pues 1 centímetro, 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de caldo nutritivo en el cual se ha inoculado la cepa y se lleva a la estufa un periodo de adaptación en el medio para que no muera y pierda sus características, y luego se hacen las pruebas que se deseen realizar. En este caso hemos tenido una plaquita en el cual ponen la gota de la cepita y en otro la misma gota de la cepa en el cual se le añade el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada. Lo que va a pasar es que se va a producir estas formaciones de pérdida de oxígeno, burbujas de oxígeno. ¿Qué ha pasado ahí? El peróxido de hidrógeno es H2O2. Finalmente se va a producir H2O, agua, más liberación de O2, oxígeno, como dice acá. Muy bien. Y si nosotros usamos cepa de otra bacteria, se va a poder ver que no se va a dar la liberación del oxígeno, no va a presentar esta característica. En este caso ahora sí está en el lado derecho. ¿Lo ven? A ver. Este de acá. Podríamos decir si acá, chicos, observan, contéstenme. Sí, doctora, sí se observa. Ya, negativo, positivo. ¿Alguna ¿Puede duda? volver a señalar, por favor, el negativo y el positivo? Este es positivo, el que tiene bastante burbujas de oxígeno. Ya, perfecto. En este no, ¿no? Lo que ven ¿Quién acá... dijo qué bacteria dijo que estaba ahí? Ah, ¿qué bacteria fue? El estafilococo aéreos, doctora. Ah, aureus. Siempre me confundo. Miren, es una prueba para identificar al Staphylococcus aureus, la catalasa, la coagulasa, y con esas pruebas pues determinamos su presencia, ¿no? Entonces, continuamos acá, a ver. Ya, next. Entonces, vamos a seguir agrandando porque si no creo que me va a llevar el esto. Ya. Vamos a ver. Acá está. Catalasa. Se utiliza principalmente para diferenciar entre los géneros Streptococcus, Micrococos, Staphylococcus, Bacillus y Clostridium. Entonces pueden ver acá la positividad o negatividad de estas cepas. ¿Está bien? Les he sacado esto. El peróxido de hidrógeno, si se acumula, es tóxico para las bacterias porque produce su muerte. La enzima catalasa puede descomponer el peróxido y esta descomposición involucra la reducción de hierro que se encuentra en la enzima y la reoxidación para liberar oxígeno. Muy bien. En otras palabras, este peróxido tóxico, peróxido de hidrógeno que es tóxico, frente a la catalasa se vuelve utilizable porque va a liberar agua. Después de esa reacción, catalasa y peróxido, frente a quizás algunos cofactores, se va a liberar agua y oxígeno. Muy bien. Ahora le saqué esto respecto a la producción de hemolicinas. ¿Qué es hemólisis? Es la destrucción
En este caso, lisis es destrucción, ¿no? Y hemólisis es la destrucción o degradación de los eritrocitos. Acá están los diferentes tipos de hemólisis, hemólisis alfa, beta y gamma. Alfa es incompleto, beta es completo y gamma no hay presencia, no son hemolíticos. Ahora díganme, acá ustedes vean la diferencia, ¿no? Ambos son gamas, no hay, son diferentes variedades, presentaciones, y como ven, no tiene este halo. Esta es la célula y no hay ese halo, como hay acá y hay acá. En alfa hay un halo difuso, verdoso, mientras que en el beta es un halo definido, blanquecino o transparente, y en el gamma no hay ese halo, no hay presencia de halos. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. También, o sea, por ejemplo, en la práctica anterior también, o sea, usted, por ejemplo, nos dijo que había hemolicina alfa, beta, o también en este caso había una que se llamaba la nula, o en este caso la gamma, ¿podríamos también llamarle nula? Así es. Ah, ya, está bien, gracias. Ya. ¿Otra? Muy bien. Acá dice se ha detenido el uso compartido del audio. ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctora, normal. Qué raro. Esta computadora. Sí, doctora. Muy bien. Ahora, acá está la producción de gelatinasa. Miren, chicos. ¿Ven esta turbidez? Y en algunos casos hay mayor cantidad, mayor opacidad que en otros lugares. ¿Se dan cuenta? Eso es por el desarrollo bacteriano, por el cúmulo de bacterias. En ese momento se está reproduciendo en esa zona. Si nosotros lo dejamos en forma vertical y no lo movilizamos, vamos a tener esta apariencia, así, totalmente transparente. Pero en cuanto agitemos, toda esa masa bacteriana, todas esas células bacterianas que se han producido, van a invadir todo el medio, volviéndolo turbio. Es lo mismo que cualquier tipo de líquido que ustedes tengan, que lo dejen varios días, van a ver que al final parece que no tuviera nada, pero si lo movilizamos va a ver que va a comenzar a producirse una turbidez en la base y se va a extender en todo el tubo. Y dependiendo la cantidad, la carga bacteriana, este tiene bastante carga bacteriana, entonces podemos decir que hay un gran crecimiento. Eso es con respecto al desarrollo bacteriano, por si acaso. Entonces, ¿qué sucedió acá? La puntura se hizo hasta el borde, en ambos casos, en uno, podríamos decirlo que es de negativo o inocuo, y sí hay una licuefacción del agar, perdón, en este caso de la gelatina. ¿Qué características nos va a conllevar? Miren, chicos, hidrólisis de la gelatina, ¿qué tiene? Agar nutritivo con gelatina, nutriente gelatina. Dice, ¿cuál es el propósito de esta práctica? Determinar la producción de la exoenzima llamada gelatinasa. La puntura o punción, acá le dicen estocada, es hasta el fondo. Y una vez con la cepa, ¿no? Nosotros tomamos con esta asa de siembra, tocamos nuestra cepa y luego lo llevamos a hacer una puntura hasta el fondo. Y lo incubamos, lo llevamos a una estufa de 24 a 48 horas a 37 grados centígrados, dice ahí. Pero el calor lo va a licuefar. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es dejarlo también en el medio ambiente. Pero en este caso, miren, ¿eh? Acá posiblemente pueda ser los dos positivos, los dos tubos inoculados y el otro inoculado. Pero ¿qué pasa? Tratamiento post-incubación. Colocar en la nevera 30 minutos. ¿Qué va a suceder? Cuando baja la temperatura, ¿qué pasa con la gelatina? Por favor, díganme. ¿Se solidifica? ¿No? Sí, doctora. Muy Sí, bien. doctora. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Si es gelatinasa positivo, si la bacteria produjo gelatinasa,
esta gelatina se mantiene líquida. Y si es negativo, no hay gelatinasa, y si estuvo líquido es porque estuvo en la estufa. Y por ende, como no hay gelatinasa, la gelatina nuevamente se solidifica. Es otro tipo de fundamento. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que ustedes tienen en la guía es que esto se deja a la intemperie, ¿no? Se deja a la intemperie y varios días hasta la producción de la coagulasa suficiente para licuefar la gelatina. Nada más. Y luego, para corroborar, se lleva a la refrigeradora y vamos a ver que es positivo. Si es positivo, puede ser que estemos en verano, no va a solidificar otra vez. Muy bien. Son dos técnicas diferentes. Acá, porque creo que en el otro son de 5 a 6 días que tenemos que esperar. Acá son horas. A las 24 horas ya. ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué usted cree que va a ser más rápido? Porque se está colocando a la nevera. ¿Por qué creen que va a ser más rápido la liquefacción de la gelatina? Porque hay una variación de temperaturas. ¿Ya? Puede- ¿Cómo interviene la temperatura? ¿Ayuda a la proliferación? ¿Y está en una temperatura óptima? Sí, doctora, en una temperatura óptima. Claro. Entonces, cuando se ha inoculado, al llevarlo a la estufa hay un periodo de adaptación de la bacteria en ese nuevo medio que se ha inoculado y por ende empieza a reproducirse y por ende empieza a eliminar sus exoenzimas, llamada una de ellas la gelatinasa. Es característica de un grupo de bacterias. Entonces, es por eso, ¿no? Estas funciones tiene varios fines. Primero, una adaptación de la bacteria que se pueda reproducir y manifestar su característica. ¿Cuál es? Producción de la gelatinasa. Luego, no sabemos si es por acción de la temperatura o no, pero vamos a ver que hay turbidez, hay crecimiento y la gelatina está líquida. La llevamos a la refrigeradora y si se mantiene líquida, pues entonces sí, ahí recién podemos decir que es gelatinasa positivo. ¿Han entendido esta parte, este experimento? Pregunten, chicos. La verdad, yo era muda cuando estudiaba. Era mutis. Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Han entendido todos? Contéstenme, por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Acá, esto se ha cruzado así. Bueno. Acá tenemos fermentación de carbohidratos. Es la última que, aunque creo que como ustedes no lo han hecho, pero es algo complicado, se los voy a resumir. Fermentación de carbohidratos es la siguiente, práctica 5 creo, ¿no? El viernes hacemos las 5 Experimento restantes. 5. Sí, doctora, experimento 5 es. Ya. Esto está muy grande. Ya. Un poquito grande. Ahí está mejor, creo. Ya está. Este es el Agar TSI, donde se realizó la prueba de la fermentación de carbohidratos. A ver, para recapitular hasta acá lo que es metabolismo bacteriano. ¿Cuál es la importancia del estudio del metabolismo bacteriano? ¿Ustedes qué opinan? Díganme. Medir el crecimiento de la bacteria. ¿Otro? ¿Otro alumno?
Identificación de las bacterias. Al conocer su comportamiento, las podemos identificar. Otro. Bueno, gracias por su intervención. Nosotros estudiamos el metabolismo bacteriano y lo reconocemos esas actividades en los medios de cultivo. Y nosotros, a través de las características ya probadas y conocidas de las bacterias en ciertas rutas metabólicas, podemos describir esta es una especie determinada o no lo es. Entonces nos permite, como dice su compañera, reconocer a la especie bacteriana a través de su metabolismo. En este caso, fermentan carbohidratos, fermentación de carbohidratos. Generalmente utilizan 3 azúcares, lactosa, sacarosa y glucosa. Tienen un comportamiento frente a estos azúcares. Y van a ser utilizados para tipificar género y especie de bacterias. Es la identificación, nos va a decir qué especie es y nos va a decir qué especie está causando la infección. Para eso se hacen estos estudios. Se hace un aislamiento, toma de muestra, aislamiento con medios selectivos y diferenciales, y luego un estudio bioquímico con estos medios TCI, LIA, SIM, gelatinasa, coagulasa, etc. Hemolicinas, para saber específicamente qué tipo de bacteria es, hasta especie. Entonces, para que más o menos ordenen sus conceptos, ¿no? ¿Para qué estudiamos esto? Miren, el A es una pseudomonas aeruginosa, todos estos son TSI, por si acaso, chicos, ¿ya? Pseudomonas aeruginosa dice, ¿el fondo es amarillo? No. ¿El centro y el pico es amarillo? No. Por lo tanto, glucosa, lactosa, sacarosa es negativo. ¿Hay precipitado negro que se llama ácido sulfídrico? No. Entonces es negativo. Todas estas características de negativo, entonces pues, nos va a decir que esta especie, esta bacteria es pseudomonas. ¿Se dan cuenta? Ahora ven este espacio transparente es producción de gas y que ha desplazado el medio de cultivo hacia arriba. Amarillo, ¿qué significa, chicos? Alguien que me conteste. En la base amarillo, ¿qué significa? Acidez. Ya, estamos frente a la fermentación de carbohidratos directamente. Glucosa. ¿Glucosa No, qué? Positivo. Enzima de... No, glucosa el positiva. monosacárido. Glucosa Glucosa positiva, positiva. lactosa positiva, sacarosa positiva o negativo, lo que sea. En Positiva. este pico, ¿qué leemos? Glucosa positiva. Glucosa positiva. ¿Qué más? Ácidos orgánicos. Sacarosa positivo Positivo. y lactosa Y positivo. positivo. ¿Por qué? Acá los 3 azúcares han sido fermentados y llevados al medio, a la acidez. Por lo tanto, este indicador rojo fenol frente a la acidez cambia su tonalidad a amarillo. Hay producción de gas y hay fermentación de los 3 azúcares. ¿Quién es? Escherichia coli. ¿Ya? Ahora, seguimos. En este caso, ¿vemos glucosa positiva? No. ¿Hay precipitado negro? Sí. Este pico es, ¿qué nos indica? Que es una lactosa Lactosa negativa. negativa. Y este pico, este fondo amarillo, ¿qué significa? Glucosa positiva. Ya. Entonces, esta es la característica de una salmonela.
de una salmonela. Y la Shigella es igual. Solamente, ¿cuál es la diferencia? Díganme ustedes. El precipitado. No hay ese precipitado negro. Entonces, acá es una lactosa, salmonela, glucosa positivo porque hay acidez, lactosa y sacarosa o sucrosa negativo, hay alcalinidad, pueden ver el pico rojo por las peptonas, ¿no? Y el ácido sulfídrico es positivo. Lo mismo sucede con la Shigella, pero no hay precipitado negro y eso lo diferencia de la salmonela. ¿Preguntas? Chicos, ¿han entendido? Creo que sí, doctora. Entonces, recapitulando, cuando ustedes quieren interpretar, lo que primero que tienen que saber es sustrato, indicador, ¿no? Y cómo reacciona. ¿Qué tipo de reacción se tiene que observar acá? Acá lo que vamos a ver es la fermentación de carbohidratos. Y cuando hay fermentación se produce acidez. Y si no hay fermentación, como en este caso, en el A, hay una alcalinidad por el uso de las peptonas. Cogió otra vía metabólica. Acá sí hay acidez completa, o sea, hay una fermentación en el tubo. Acá en el pico no hay fermentación, pero sí en el fondo. Eso es todo lo que tienen que saber. ¿Cómo sé qué es eso? Porque tiene 3 azúcares, porque sé que tiene un indicador rojo fenol, que frente a acidez es amarillo y alcalinidad rojo. ¿Por qué va a dar rojo? ¿Se alcaliniza el carbohidrato? No, las peptonas son consumidas y alcalinizan el medio. Esto tiene peptona, este tubo, este TSI. Es así como tienen que interpretar sus tubitos o sus placas. ¿Estamos? Sí, doctora. Muy bien. Acá tienen más. Se les pone, por ejemplo, estos tubitos. No les pongo, les borro los nombres. Y ustedes van a decir qué especie es cada uno. Entonces ahí van a... Ay, ¿cómo lo corro? ¿Cómo lo corro? ¿Cómo lo corro? Bueno, no sé correrlo. Sí puedo, pero... Bueno. Acá dice un TCI, mira el color intacto, es sin inocular. Este es, díganme ustedes, Escherichia coli típico, ¿no? Este es un enterococo, que más que nosotros trabajamos con coli. Mira, esta es la Klebsiella pneumoniae, que es similar a la Escherichia coli, pero ¿sabe cómo se diferencia? Porque cuando pasan días, envejece el medio, el pico de la Klebsiella se vuelve rojito. Entonces podemos decir que esta es una Klebsiella, porque es idéntica. Pero en la placa Petri, cuando aislamos, a pesar que los dos son fermentadores, en el McConkey van a tener colonias rojas. ¿Cómo lo reconocemos? Porque la E. coli pinta la colonia un rojo intenso, bello. En cambio, la Klebsiella tiene un rojo, en la colonia más grande, rosado y mucoso. Y ya con la práctica, ustedes, práctica de ver fotos, van a poder entender. Ahora quiero estos dos. Miren, por favor, dónde está el puntero. ¿Ven el puntero, chicos? Sí, doctora. Salmonella typhi, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora, sí. Sí, doctora. Y miren este Proteus. Ambos son, en este caso, son lactosas. Esto es algo naranja es. Son lactosas negativos como la salmonela. Glucosa positivo, porque abajo en el fondo del tubo va a haber amarillo.
Pero si esto lo llevamos en esta parte de acá, se ve medio azulado. Si esto lo vemos al trasluz, lo vamos a ver un rojo profundo. Entonces, esa es la gran diferencia, porque si no, no habría diferencia. Uno descarboxila y el otro desamina. ¿Quién descarboxila, chicos? ¿Han hecho ya esa práctica? Bueno, acá se ha producido una desaminación. Si ustedes miran fijamente, el fondo es rojo, un rojo medio cubierto. Acá es más un púrpura. Esa es la gran diferencia. Acá se ha descarboxilado y acá se ha desaminado. Es la única diferencia para poder describir. Entonces, si a mí me dan este y este de acá, han visto los tubos, ¿no? Escherichia coli, Proteus, Salmonella. Next. A ver, ¿hay otro? Acá hay otro. Ajá. Dígame el 3 y el 5, ¿qué especies son? El 5 sería Proteus y el 3 la Salmonella. Salmonella. Así es. Muy bien, chicos. Siempre acuérdense que el color púrpura es una descarboxilación y lo hace Salmonella. Ven acá, esa tonalidad media rojiza. Si nosotros levantamos el tubo y lo ponemos a través de una ventana, miramos a través del tubo hacia la ventana, vamos a ver que esto es un rojo cristal. Y eso implica que es una desaminación. Púrpura, descarboxilación ¿de quién? De la lisina, del aminoácido lisina. Acá la salmonela descarboxila la lisina. Y acá el Proteus desamina. Miren este. A ver, estos dos, ¿qué especies son? El 4 es E. coli. ¿Y el otro? Klebsiella. Klebsiella. Al principio, las primeras horas o días tienen la misma característica. Al final se deja más tiempo para determinar la presencia de la Klebsiella. Muy bien. Y acá tiene la interpretación, ¿no? Fermentación de glucosa, producción de gas, fermentación de lactosa, sacarosa por cada tubo, producción de ácido sulfídrico, es el precipitado negro. Y ese sería todo. Y acá tienen Escherichia coli, Salmonella, Proteus. Ya. Y el 6, Salmonella también. Proteus, Salmonella. Más rojo, más púrpura. No tenemos acá Klebsiella. El único que hay Klebsiella es el de acá. Entonces ahí se los dejo, los voy a colgar ahora que ya les expliqué, se los voy a subir a su archivo para que puedan tenerlo ustedes. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Entonces empezamos. Empezamos con ustedes. Doctora, una pregunta. Ay, dime. No, Ay, se fue de la imagen. Doctora, el color púrpura es por la desaminación de la glicina y el color, bueno, yo lo veo amarillo, aunque usted dice que es rojizo cristalino. es que nosotros, por ejemplo, esta es la ventana, me ven a mí, ¿no? Y yo levanto el tubo y veo el tubo y atrás está la ventana y van a ver ese fondo entre el pico y la parte baja, el centro, es un rojo profundo, se llama rojo profundo. Entiendo, doctora. ¿Y eso, a qué se debe? Disculpe. No, o sea, sí lo dijo, pero no lo escuché.
Y ya, ese es en el agar LIA. En el caso de LIA, es desamina y descarboxila. Tiene un aminoácido que se llama lisina y ahí descarboxila y desamina a este aminoácido. O descarboxila o desamina, dependiendo la característica de la bacteria, nada más. Y el indicador es el púrpura de bromocresol. Entiendo, doctora. Entonces el color púrpura vendría a ser la desaminación de la glicina y el color rojizo vendría a ser la descarboxilación de la glicina. Al revés. Desaminación, Proteus, descarboxilación es Salmonella. Ya entiendo. Desaminación Proteus. Sí. El color rojizo. Eso lo van a encontrar en todas las ediciones, libros de consulta. Y, ay, verdad, no ha aparecido ahí el link. Bueno, a ver, empecemos con las exposiciones, por favor. Sí, doctora, ¿podría dejar de compartir su pantalla para que mis compañeros puedan compartir sus diapositivas? Gracias. Chao, tome. Sí, ahorita voy a compartir la pantalla para poder empezar. Ya. ¿Es en los 3 puntitos? ¿Yo? No, yo ¿Dónde? mira. Es Ese donde sale... cuadradito con una flecha. En la flechita, ¿no? Sí, Sí. ahí es. Ya, a ver. ¿Ya se nota mi pantalla? Está cargando. Ya se ve. Ya. Voy a intentar presentarlo porque... Así es. Listo. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a hacer la exposición de esterilización que ya le hemos escuchado a la doctora en su clase de hoy día. Así que voy a resaltar más que todo lo más importante y lo que ha venido también diciendo la doctora. Vamos a empezar diciendo qué es la desinfección. La desinfección tiene por objetivo destruir todos los microorganismos patógenos que existen. Se va a eliminar también gran parte de los microbios saprofitos, que vienen a ser organismos que obtienen su energía de materia inorgánica o materia muerta. La desinfección son aquellas sustancias capaces de destruir entre 10 a 15 minutos y los gérmenes depositados sobre un material inerte o vivo. En la práctica, los desinfectantes son potentes microbicidas hasta cierto punto, ya que estos pueden ser tóxicos o nocivos para tejidos vivos, como ya lo mencioné. Por eso es que solamente se van a utilizar en lo que son superficies. Ahora, hablemos de la esterilización. Para puntualizar. Es la técnica. A ver, para puntualizar, uno es desinfección y el otro es desinfectante. Esterilización. Claro. La desinfección es la acción, ¿no? Y el desinfectante es el agente que va a desinfectar. Por si acaso. Exacto. Ok, doctora. Sigue, por favor. Continúo. La esterilización es la técnica basada en métodos físicos mediante el cual se destruye toda forma de vida macroscópica y microscópica. Se puede utilizar lo que es el autoclave o el horno Pasteur, no sé si está bien dicho, Pasteur, sí. Lo cual voy a definir en unos breves momentos. Estos agentes, tales como el formol, como el óxido de etileno, entre otros factores. Siempre que se emplee en condiciones adecuadas, lo que es la temperatura, el tiempo y la humedad. Y con lo que respecta a la velocidad de esterilización,
va a depender también del pH, la temperatura y la especie de la bacteria. En los siguientes gráficos, en el primer gráfico podemos ver lo que es el autoclave, que es un recipiente de presión metálico con paredes gruesas con un cierre bastante hermético que va a permitir trabajar a alta presión. Realizan una reacción industrial, una cocción o esterilización con vapor, ya que el agua es un buen conductor de calor. Y esta máquina lo que nos va a permitir es llegar a unas temperaturas más elevadas de una atmósfera, como lo mencionó en su clase. La temperatura más el vapor, como lo mencioné, produce una desnaturalización de proteínas de los microorganismos necesarios para la vida y reproducción de estos. Y a diferencia del horno, a ver, quiero movilizar. A diferencia del horno, el horno va a utilizar el calor seco para esterilizar los objetos que se introducen en él, tales sean distintos utensilios que se van a utilizar en el laboratorio. Y esto va a alcanzar unas temperaturas de 50 a 300 grados centígrados. ¿Eso No es puedo todo? avanzar. No, me falta uno. Ahora voy a continuar con lo que son los métodos de esterilización. En sí, yo me enfoqué en los más importantes, que son los agentes físicos y los agentes químicos. Los agentes físicos tienen una enorme influencia en la fisiología de los microorganismos y son la temperatura, la humedad y las radiaciones. Algunos ejemplos que podría mencionar de esto sería el Escherichia coli, que trabaja a una temperatura óptima de 47 grados centígrados, y la Neisseria gonorrhoeae, que trabaja entre los 30 y 40 centígrados. Tomando en cuenta que la congelación se va a dar a partir de los 0 grados centígrados y la coagulación de las proteínas a temperatura de 80 grados centígrados. Aquí he puesto en la diapositiva un pequeño cuadro de lo que son la clasificación por temperatura. Voy a hablar de esto bastante breve para luego continuar con lo que son los agentes físicos. La clasificación de la temperatura, como observamos, bacterias psicrófilas que tienden a crecer en un ambiente de 0 a 20 grados centígrados, pero su temperatura óptima sería de unos 15 grados centígrados. Estos suelen contaminar lo que son los alimentos, sangre refrigerada y aguas frías. Una imagen referencial podemos tenerla en la parte superior. Las bacterias mesófilas, que son las más importantes, ya que estas son las que vamos a trabajar y estamos en este campo, que comprenden lo que son los microbios, los saprofitos, los parásitos, y estos también van a trabajar a una temperatura ideal de 35 grados. Podría estar entre 20 y 45, pero lo que leí fue que la temperatura ideal era entre 35 grados centígrados. Y por último, las termófilas, que están más que todo en aguas termales, que llegan a estar en unos 45 grados centígrados. Ahora, voy a pasar con lo que son los agentes físicos, con lo que respecta al calor húmedo. Como bien sabemos todos, con el calor húmedo se halla lo que es un mayor efecto, es más rápido sobre las bacterias, ya que el agua es un buen conductor, entonces el calor entra mejor y se distribuye uniformemente. Este va a distribuir los microorganismos por coagulación y desnaturalización de las estructuras proteicas y enzimáticas. Con lo que respecta a la ebullición, me parece que lo podría explicar de una forma como que más casera, ya que esto podríamos emplearlo esterilizando, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, lo que son cubiertos o utensilios, ya que solamente lo que se necesita es el agua y que llegue a una ebullición de 100 grados centígrados. Con lo que respecta al vapor, es similar al anterior, solo que se utiliza mucho en los laboratorios para esterilizar los medios de cultivo que tengan sustancias que se alteren a temperaturas superiores. Luego, la pasteurización,
que lo tocó usted también, doctora, que es para aplica el calor de 30 a 63 grados centígrados, consiguiendo una destrucción de las formas vegetativas, excepto las termófilas, ya que estas son más, no afectan, mejor dicho, a las termófilas. Luego continúo con lo que es el calor seco. Un hincapié. Mire, dígame. Este calor húmedo, ebullición y vapor, todo está contenido en las autoclaves. Las autoclaves, como bien has dicho, es un aparato cilíndrico. En la base tiene agua destilada. Cuando se conecta esto, porque tiene una fuente de energía eléctrica, esta agua destilada, que está ubicada en la base de ese cilindro, empieza a calentarse. Se tiene que cerrar fuertemente. ¿Por qué? Porque al hervir esta agua destilada se va a generar vapor. Y este vapor, al no ser expulsado, va a producir humedad y a la vez va a producir una presión. Entonces, y estos tres elementos se dan en la autoclave. Por eso que se destruye, esteriliza y destruye pues, formas vegetativas hasta las esporas. Continúa, por favor. Ya terminamos, ¿no? Ok. Sí, me falta una diapositiva más y termino. Luego continúo con lo que es la flama directa, que es para esterilizar lo que habíamos visto en otras prácticas, lo que es el asasiembra, las bocas de los tubos, las placas Petri, entre otros utensilios que vamos a seguir utilizando en las próximas prácticas. La incineración en sí son para cosas o productos que no importan su destrucción, por ejemplo, cadáveres, animales, ropa de repente. Y con la tindalización, lo que pude leer es que es uno de los procesos más largos, ya que se va a tener que sumergir o sea, tienen todos la misma función que es esterilizar, pero este va a tener un proceso más largo, ya que se va a tener que sumergir por 3 días consecutivos, los que son cosas que vayamos a utilizar. Tiene que estar sumergido por 3 días a 56 y entre 100 grados centígrados, es lo que recuerdo. Por último, tenemos lo que son los agentes químicos, que ya que con esto acabamos. Son muchas las sustancias que tienen efectos nocivos sobre los microbios, pero hay 2 tipos de agentes importantes que voy a resaltar que se encuentran en el cuadro de la parte derecha, que son los bactericidas, los fungicidas y los viricidas, que estos van a destruir las bacterias, hongos y virus, a diferencia de los bacteriostáticos, fungistatos y virustatos, ya que estos solamente van a dificultar o van a inhibir el crecimiento, pero es un proceso reversible, es decir, cuando este cese, como menciono ahí, va a volver de nuevo el proceso y va a volver la multiplicación. Eso sería todo, me parece. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿A usted? Gracias. No se olviden enviarme sus diapositivas. ¿Quién sigue? Ok, doctora. Gracias. Fuentes. Ya, ¿Quién entra ahora? Fuentes. Muy bien. Sí. A ver, voy a compartir. No sé si logran ver mi pantalla. Así es. Ya, genial. A ver, bueno, doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En este momento vamos a hablar sobre la práctica 2 en este caso, donde mayormente vamos a tratar presencia de microorganismos en el medio ambiente, técnicas para el aislamiento de microorganismos, necesidades de practicar las técnicas asépticamente y cultivo de organismos anaeróbicos. Así que, bueno, ya sabemos en el experimento 1, donde se va a tratar presencia de microorganismos en el medio ambiente. Antes de ello tenemos que saber que es un agar nutritivo en este caso y un agar con sangre.
Agar nutritivo pues es un extracto de carne que proporciona al medio fuente de carbohidratos, minerales, proteínas. Y el agar sangre es todo lo que puede tener un agar nutritivo, en este caso agar con minerales, carbohidratos y proteínas, y ha agregado esto como suplemento la sangre. Como ustedes pueden ver ahí, este es un agar, en este caso, perdón, es una placa Petri, y en esta placa Petri, ahí pueden ir, en este caso ya sea el agar nutritivo o el agar con sangre. Más bien, disculpan porque acá al costado están haciendo fiesta y están con la música. Wow. Llama Sí. No puedo hacer nada, pero bueno. Bueno, continuando, por ejemplo, en este caso, en el experimento 1, más que todo también se habla sobre la siembra. En este caso se puede ser, por ejemplo, en el experimento nos piden que hagamos 2 líneas, en este caso perpendiculares, como ustedes pueden ver, enumerarlas. Y ahí, en ellas, por ejemplo, en el número 1 se va a poner agua de caño, en el segundo muestra de saliva, en la tercera agua procedente del piso del laboratorio en este caso, y también en la última sobre la piel del alumno, rociar en este caso con el suero salino. Después de eso, por ejemplo, en este caso lo que podemos ver ya sea colonias, como dice si por ejemplo encontramos un solo tipo de colonias, o sea, una sola forma, podemos decir que es un solo tipo. Ahora, si es que se encuentran más diferentes formas, podemos decir que hay diferentes tipos de bacterias, ¿no? Ahora, también lo que podemos ver aquí en este caso, por ejemplo, más que todo en el cuadrante 2, por ustedes pueden ver, por ejemplo, este puede ser una colonia. Es algo parecido a la práctica que se hizo, que se debería hacer en este caso en laboratorio. Ahora, en el agar con sangre, una parecida a lo que puede encontrar, por ejemplo, la Bordetella pertussis, que se puede, en este caso se puede, más que todo se encuentra en la tos ferrina, en este caso, que es una enfermedad grave. Si ustedes pueden darse cuenta, ahí hay como puntitos en este caso, entonces podemos decir que son colonias, colonia de la Bordetella pertussis. Que son pequeñas brillantes, generalmente aparecen a las 72 horas o en este caso a los 7 días también, como dice. Entonces, la conclusión de este experimento podemos decir que si hay crecimientos o formaciones que van a tener diferente forma, pero si tuvieran la misma forma es porque serían un solo tipo de bacterias que se aisló. Además, si hubiera contaminación, habría crecimiento de microorganismos bacterianos en las muestras que se han tomado al principio. Ahora, el experimento 2 básicamente también es tener una forma, ¿cómo se hace? En este caso una estría simple, una estría por agotamiento. La estría simple, por ejemplo, puede ser una Z, puede ser de una manera, una raya longitudinal, claro, una raya transversal, una S, por ejemplo. Y la estrella por agotamiento, como ustedes pueden ver ahí en este cuadrito del 1 al 4, bueno, pero básicamente cada una de estas, por ejemplo, la estrella simple en este caso, más que todo se utiliza para un estudio enzimático. Y la estrella por agotamiento, más que todo para un aislamiento, por así decirlo, de bacterias. Ahora, un agar, por ejemplo, un agar estéril y un agar no estéril. Si ustedes se pueden dar cuenta, en este caso, en el agar no estéril, podemos encontrar alguna, más que todo, contaminación, por así decirlo. Y en este caso, en un agar estéril, pues obviamente todo está limpio para poder inocular cualquier tipo de bacterias, lo que queramos, en este caso, encontrar o desarrollar. Por ejemplo, también nos vamos a dar cuenta ahí que el agar de siembra por placa también se puede hacer por estrella simple o por agotamiento. Un agar en tubo plano inclinado se siembra por puntura y estría, y en tubo con caldo de cultivo, pues en asadas. Más adelante también vamos a ver parte ahí. Ahora, en el experimento 3, también ahí vamos a darnos cuenta sobre, en este caso, agar nutritivo. Si ustedes pueden ver ahí un agar nutritivo inclinado, un agar nutritivo vertical. El caldo que se va a utilizar en este caso, el trioglicolato, y la jarra Gaspat, por así decirlo, que es para tratar de que en este caso las bacterias anaerobias, en este caso vivas, ¿no? Tengan un mejor desarrollo.
Eh, a ver, ahí por ejemplo, lo que también nos pide para esa práctica, para ese experimento, dos cepas, en este caso el Clostridium sporogenes y el Bacillus subtilis. Eh, por ejemplo, el Clostridium sporogenes sabemos que se desarrolla en un medio anaeróbico estricto. El oxígeno inhibe su crecimiento, es una gran positiva, su coloración mayormente es azul y producen esporas, al igual que en este caso el Bacillus subtilis, pero en este caso las esporas son incoloras obviamente, pero deforman al bacilo. En el Bacillus subtilis también las esporas son incoloras, pero no deforman, o sea, se encuentran dentro de ellas. Ahora, el Bacillus subtilis es en este caso, una bacteria aeróbica que puede ser facultativa y también gram positiva. Como ustedes pueden ver ahí, el Clostridium sporogenes básicamente se puede encontrar, en este caso arriba, como ustedes pueden ver aquí, una espora, se puede encontrar en el centro, también subterminal, por así decirlo. Y en el caso del Bacillus subtilis, podemos encontrarle dentro de él, pero no deforman en este caso esta bacteria. Ahora, la siembra, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí la siembra por asadas, lo que se realiza también. La siembra por puntura, básicamente no se llega hasta el fondo, por así decirlo, acá pueden ver, que es una punción limpia. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí en el tubo 2, que en este caso es el Bacillus subtilis, que es aeróbo facultativo, va a desarrollarse más en la parte de arriba. ¿Y por qué? Ustedes se pueden ver, porque está más relacionado, en este caso, podemos encontrar un poco más de oxígeno. Y sabemos que el Bacillus subtilis se desarrolla un poco más porque necesita de oxígeno. Ahora, ustedes pueden ver aquí en el tubo 4, que es anaerobio estricto, en este caso el Clostridium sporogenes, se desarrolla más en el fondo. ¿Por qué? Porque en este caso la Clostridium básicamente se desarrolla más en un ambiente anaeróbico. Mientras más profundo sea, hay menos oxígeno. Entonces, hay menos oxígeno, se va a desarrollar más. Sí. Muy bien. Bueno, y acá hay algunas características de las colonias que también posiblemente ya lo hemos visto, también lo encontramos en el libro de práctica. Por ejemplo, la puntiforme, circular, filamentosa, irregular, con elevación, en este caso plana, elevada, convexa, poliminada, umbonada, y con margen, ¿no? Entero, ondulado, lobulatorio, erosionado, filamentoso y rizado. Eso sería todo, doctora, gracias. Y disculpen la molestia. Gracias. No olviden enviar sus archivos. ¿Y el último? Yo, doctora, ahorita comparto mi diapositiva. ¿Ya? A ver cómo se compartía. Creo que es esto de acá. ¿Se ve? ¿Se ve correctamente la diapositiva? Sí. Ah, ya. Ya, entonces yo voy a hablar de lo que es la práctica de tareas que trata sobre el metabolismo bacteriano, enzimas de los microorganismos y fermentación bacteriana. Ya. Vamos a empezar con el experimento 1 que habla sobre la hidrólisis del almidón. Este experimento se va a llevar sobre el medio del cultivo que se va a conocer como agar-almidón. Ahora, el almidón es una molécula muy compleja y para su asimilación por las bacterias estas deben descomponerse, o sea, en otras palabras, ser hidrolizadas por una enzima conocida como la amilasa. Acá vamos a tener la imagen, el almidón, que más la amilasa se va a descomponer en moléculas de glucosa, las cuales van a ser más fácilmente asimilables por las bacterias. Ahora, para detectar para detectar en una muestra lo que es la hidrólisis del almidón, vamos a usar lo que es el Ugol. El Ugol se usa como un indicador para la detección de polisacáridos, o sea, para la detección de almidón. Y el almidón en contacto del Ugol toma una coloración azul-violeta. Esto debido a que el Ugol, como tiene yodo, el yodo se une a las moléculas de almidón, tintándolas del color azul-violeta. Ahora, esto, al interpretar los resultados, vamos a observar acá
que tenemos una placa de agar almidón a la cual hemos plantado lo que es Bacillus subtilis y Escherichia coli. Ahora, como podemos observar, se forma en la bacteria cuando la bacteria no hidroliza, el almidón de todo el medio permanece color azul, como lo podemos ver en la Escherichia coli. En cambio, en la muestra de Bacillus subtilis se observa una zona clara alrededor de la colonia. O sea, significa que en esa zona clara es donde ha habido la hidrólisis del almidón. Por lo Así es. tanto, al Lugol, al tintar, no puede tintar almidón porque no hay almidón, solamente hay glucosa. Y el Lugol no tinta la glucosa, por eso se observa esas líneas claras. Esas líneas claras en el Bacillus subtilis, y en cambio en la Escherichia coli no se notan esas líneas claras. Sí, Por lo claro. que... Se notan los halos transparentes donde has inoculado subtilis. Y donde Ujú, has inoculado Escherichia coli no hay ese halo porque no ha habido un consumo de almidón, no ha sido hidrolizado el almidón. ujú, Muy bien, sigamos por favor. ya. Ahora, en el experimento 2 hablamos de la hidrólisis de la gelatina. El medio de cultivo va a ser la gelatina nutriente y vamos a tener que buscar a la actividad de la gelatinasa, que es una enzima que ciertas bacterias producen de manera extracelular que tienen la capacidad de hidrolizar la gelatina. Ahora, la gelatina es una proteína de estructura simple que tiene la capacidad de gelificarse. Y acá podemos ver cuál es la reacción que tiene esta gelatina con la gelatinasa. Por ejemplo, acá tenemos la proteína, que es la gelatina, más agua, más la gelatinasa, se vuelve un polipéptido. Ahora, estos polipéptidos vuelven a pasar por la gelatinasa para volverse aminoácidos individuales. Y al volverse aminoácidos individuales, este pierde su característica de gelificar. Por lo tanto, en los resultados vamos a ver que por más que intentemos gelificar la gelatina, esta no se va a gelificar. Y para este experimento vamos a tener las muestras de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis. Acá podemos ver que la muestra de Escherichia coli y Staphylococcus aureus, esto sale gelatinasa positiva. ¿Por qué? Porque no se puede, no solidifica, mm, ¿cómo se dice? No solidifica o no se ve esa forma de gelatina, se ve líquida. En cambio, el Bacillus subtilis sigue manteniendo esa consistencia gelatinosa. Por lo tanto, el Bacillus subtilis sería gelatinasa negativa y la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus serían gelatinasa positiva. ¿Correcto? Ya. En el experimento 3 vamos a hablar de lo que es la producción de hemolicina. Sí, la producción de hemolicina, el cual vamos a tener, el medio de cultivo va a ser el agar sangre. Ahora, el agregado de sangre permite detectar la presencia de esta enzima, conocida como hemolicina, la cual produce hemólisis, o sea, la degradación de las hematíes, las cuales se puede clasificar en alfa, beta y gamma, que acá lo tenemos abajo. El alfa va a ser una hemólisis parcial, incompleta, que se torna de un color verdoso. La beta va a ser una hemólisis total. La gamma va a ser que no se presenta hemólisis. Normalmente no se usa mucho el término gamma, ya que como no existe hemólisis, bueno. Ahora, ¿cómo actúa la hemolicina sobre un glóbulo rojo? Ahora, crea unos poros en la membrana celular de los eritrocitos, permitiendo la salida de la hemoglobina, haciendo que ésta se destruya. Por eso se llama lisina, porque es lisis de los glóbulos rojos. Y acá, para complementar un poco, tenemos que la composición del agar sangre es agar más sangre desfibrinada u oxalatada estéril en una concentración del 5%. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados de esto en bacterias? Acá vamos a tener, como ya había hablado, los patrones de hemólisis. Acá a la izquierda superior vamos a ver lo que sería alfa hemólisis, que es una lisis parcial de los glóbulos rojos, como se puede ver. Vamos a tener a la derecha superior la beta hemólisis,
que es una hemólisis, una lisis total de los glóbulos rojos, que se va a ver ese como contorneado amarillo, que es característico de la beta hemólisis. Y en la gamma hemólisis vamos a ver que no hay lisis, la muestra permanece intacta. Y esto llevado al laboratorio se vería así. Ahora, en el experimento vamos a usar Staphylococcus aureus, vamos a usar Streptococcus pneumoniae, pero no vamos a usar Staphylococcus epidermidis, sino que había otra bacteria llamada Streptococcus lactus, pero no logré encontrar sobre esa bacteria. Encontré lactococcus, algo así. No me salía, así que tuve que buscar una bacteria una bacteria que haga gamma hemólisis para que se vea bonito. Ya, ahora, vamos a ver que el Staphylococcus aureus va a presentar lo que sería la beta hemólisis. Se ve bien claro esas zonas amarillentas dentro de la placa del agar, donde se demuestra que ha sido Una destruido lisis los total. glóbulos rojos. Ajá, una lisis total. Ha habido una lisis total. En el Streptococcus pneumoniae vemos cómo es una lisis parcial, por lo tanto sería un alfa hemólisis. Y en la muestra de Staphylococcus epidermidis se ve como no ha habido lisis. Ahí sigue las estrías que hemos hecho, así que sería Hay una gamma crecimiento, hemólisis. pero no hay lisis de la Ujú, eritrocitos. no hay lisis de eritrocitos, por lo tanto sería una gamma hemólisis. Mm. Ahora, en el experimento 4, lo que vamos a tener va a ser la demostración de la producción de coagulasa. Ahora, la coagulasa es una enzima producida por varios tipos de organismos. Esta enzima va a coagular el plasma oxalatado o citratado que es de personas, animales. Esto lo va a hacer mediante la conversión de fibrinógeno en fibrina. Ahora, la prueba de coagulasa se hace principalmente o mayormente para identificar especialmente al Staphylococcus aureus, de los demás tipos de estafilococos. ¿Por qué solamente el Staphylococcus aureus? Porque es el único estafilococo coagulasa positiva. Los demás estafilococos son coagulasa negativa. Y esto, como ya lo vimos en las diapositivas que nos había mostrado la doctora, acá vamos a ver cómo sería una prueba de coagulasa positiva y una prueba de coagulasa negativa. Por lo tanto, el positivo sería Staphylococcus aureus. Vemos cómo se ha coagulado el plasma en la parte inferior del tubo. Y en la prueba negativa vemos cómo no hay presencia de coágulo, por lo tanto es coagulasa negativa. Eso sería Muy todo. bien. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Voy a aprovechar antes que se cierre el grupo. Cuando ustedes pongan los nombres científicos o mencionen los nombres científicos, háganlo correctamente, como siempre digo a mis alumnos, son pocas las veces que vamos a tener la oportunidad de escribir el nombre completo. Solamente lo podemos decir. Ahora, si no lo escribimos, no vamos a saber cómo se escribe. Es una manera de práctica. Por ejemplo, la prueba de la coagulasa nos ayuda a identificar Staphylococcus aureus. Si están hablando ya de una especie, tienen que escribir el nombre completo, bien escrito, para diferenciarlo de los demás estafilococos. Ahí ya no es un nombre científico, sino se refiere a un grupo. ¿Me dejo entender? Es un ejemplo, es un ejemplo. Ustedes tienen que determinar y escribir bien los nombres científicos, imagínense. Dicen, ¿cuál es el resultado? Ya, diagnóstico. Van a entrar a su Google a escuchar, a ver cómo se escribe Staphylococcus aureus. ¿No? Bueno, agradezco las exposiciones muy didácticas, muy bien preparadas, los felicito. No se olviden de subir sus diapositivas. ¿Alguna pregunta más? ¿Hemos terminado ya la práctica?
chicos. Creo que le pregunto. Profesora, Ahí está. aparte de ese libro de medios de cultivo, otro libro porque no lo encuentro. Mira, lo que no encuentras, lo encuentras en físico, lo encuentras en la web. Es una maravilla, te diré que todo encuentras ahí. No te... Qué pena, pues que no se puede. Entonces ese librito, todo el mundo lo tenía. Yo lo sacaba y todo el mundo lo fotocopiaba y luego Ese lo librito, regresaba. Emita, ¿Perdón? ese librito, doctora, está en File. O sea, ya lo tiene él, solamente vas sería y cuestión lo de que Emma recoges. sería cuestión de que Emma te comunicaras con File para que te lo mande escaneado, para que lo tengas aunque sea en PDF. A mí también. Ya, ya, doctora, en todo caso yo les mando el número de File para que... Ya. Bueno, ¿algún comentario, algo que necesiten, chicos? Si no, ya para el día viernes vamos a terminar lo que es las exposiciones hasta todo lo que es metabolismo bacteriano, hasta la 10ª, que inclusive la reducción del azul de metileno, que creo que me han dicho que no figura. Así que, así como he hecho yo ahora, voy a hacer un preludio antes de que las exposiciones y explicaciones y pasamos a las exposiciones. ¿O prefieren primero las exposiciones y después las explicaciones? Yo creo que primero las explicaciones, ¿no? Sí, Sí, doctora. doctora, mejor las explicaciones y luego los textos. Sí, Muy bien. Doctora, Ya que los yo alumnos nos tenía estamos una retirando, consulta. que tengan buen día. Nos vemos el día viernes. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. gracias. Hasta Gracias, luego. doctora, que tenga Hasta buenas tardes. luego. Gracias, doctora. No se vayan porque ya descargó. Ah, la Hasta asistencia, luego. ¿cierto? Ya, doctora, cierto. Ay, casi Hasta luego. salgo. Hasta luego, doctora. Bye, bye, bye.